Hola, buenas noches. Ok, buenas noches. Buenas noches a todos los que se puedan conectar. Y si no, pues a visualizar la presentación cuando puedan tener internet o en cualquier momento que requieran para eh, que tengan algunas ideas, algunas pistas para poder guiar el diseño. El diseño del área verde que pasarán a realizar en los próximos días y de lo cual van a presentar algunos adelantos. Entonces, en tal sentido, yo desde hace días estoy con esta pequeña presentación, que yo también he tenido problemas de internet, e inclusive problemas de luz, pero bueno, hoy día feriado, aunque se supone que uno no trabaja, pero igualitos la universidad no lo paga, este, puedo conectarme y hacerles así, de esta manera, la presentación de lo que yo pienso y lo que la experiencia me ha eh, dado sobre lo que es, eh, digamos, el diseño de algunos jardines, ¿no? Importante es conocer siempre la superficie en la que vamos a trabajar. Siempre es bueno conocer las variables ambientales y también conocer qué variables urbanas tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Para poder escoger bien la especie que vamos a utilizar y sobre todo agregarle a nuestro eh, pequeño jardín o gran jardín, o si es una gran plaza, o si es realmente un gran parque, alguna temática específica. Aunque sea pequeño, siempre tenemos que darle algún nombre que sea, que nos permita identificarlo, eh, identificarlo entre los otros jardines que podamos diseñar y también para podernos dirigir hacia nuestro jardín con relación al dueño, pues, o sea, la persona que nos contrata un jardín específico, ese jardín tendrá un nombre climático, que aunque no se utilice, digamos, la toponimia, la toponimia realmente es el nombre que se le dan a los lugares, digamos, a nivel de la tierra y a nivel específico, nos sirve para, identificar nuestro jardín de todo el resto de lo que hayamos diseñado. Entonces, primeramente, como les dije, debemos conocer nuestro espacio, cuál es la superficie que vamos a diseñar, qué especies se encuentran allí, porque algunas de esas especies quizás puedan quedarse en el sitio. No solamente tienen que ser especies grandes, ornamentales, ni árboles significativos, sino algunas otras medianas o pequeñas que pueden ayudar a formar parte de nuestro diseño, ¿okay? Ya que se encuentran en el sitio, por lo tanto tienen los nutrientes, tienen las condiciones apropiadas para que se sigan desarrollando y por ende, pues, podrán formar parte de nuestro jardín. Ah, bueno, quizás no estén en el sitio adecuado porque después que tengamos el área y después que tengamos todas las condiciones ambientales y urbanas del sitio, la inspiración que tengamos sobre nuestro jardín,
implica que hay unas condiciones específicas para que aparezcan o no algunas especies. Bueno, eso nos dará idea de si dejamos la especie que encontramos en el sitio o no en ese lugar. Si no, pues podríamos reubicarlo, pero ya sabemos que en el sitio se da. Entonces, eso es importante, eso es un punto a favor de nuestro nuevo jardín. ¿Okay? Luego de ello, y de la escogencia y de ese hermoso diseño que podamos realizar en ese espacio, tenemos que preparar todo lo que va a permitir el crecimiento de nuestras plantas. La escogencia de las plantas también dependerá del tamaño, ¿no? Si queremos un jardín del ya, es decir, un jardín que de una vez sembrado nos muestre una belleza, pues las especies que tenemos que escoger son especies de mayor maduración, ¿ok? Especies de más de 60 centímetros, inclusive son árboles, es preferible que tengan cuenta, ya creciditos, de tal forma que, digamos, desde el principio ya podamos perfilar la imagen que vamos a proyectar con nuestro negocio. Entonces, claro, obviamente las plantas más maduras, los viveros o en los sitios donde los podamos adquirir, no van a ser más costosas que las plantas más pequeñas, ¿ok? Porque ya una planta más madura ha pasado por un proceso de crecimiento, un proceso de fertilización, un proceso de cuidado que se sumarán al costo de la planta. Pero lo bueno de eso es que es una planta que podrá sobrevivir al cambio, mientras que cuando son pequeñitas o menores a 60 centímetros o a 50 centímetros, la planta es muy probable que fallezca durante la primera semana en la nueva localización. ¿Por qué? Porque sus raíces no están bien conformadas y bien desarrolladas para poderlas sembrar en el nuevo sitio. Sobre todo si tuvimos que remover capa vegetal, si tuvimos que remover escombros, si tuvimos que agregar a la tierra negra, el compost, un abono, o sea, o arcilla y piedra, para una planta muy pequeña, esos agentes en las raíces son muy agresivos. Entonces, si la planta es más madura, hay más posibilidades de que pueda resistir y que pueda adaptarse al sitio. Sobre todo cuando la tierra lleva fertilizante también. Eso es muy agresivo en sus raíces. ¿Ok? Eso en primer lugar. Luego, tenemos que también visualizar qué tipo de grama, ¿verdad? Como la alfombra natural de nuestro jardín, qué tipo de grama podríamos utilizar para que nuestro jardín pueda verse muchísimo más elegante, muchísimo más bello, ¿no? Entonces allí escogeremos, si bien es una grama tupida, ¿verdad? Una grama japonesa, una grama de lochita, también podríamos agarrar, escoger una grama sol y sombra, que es la más común aquí en Venezuela, ¿sí? Y entre otras especies. Aquí les coloco eh, eh, grama que obviamente por el uso
hay unas gramas que se desgastan muy rápido, entonces pues debemos escoger aquella que nos permita el siempre verde y que si se ubica en sitios donde no hayan transeúntes, donde el peatón no tenga que pasar por allí, es muchísimo mejor porque la grama se asegura que pueda estar en mejores condiciones. ¿Okay? Entonces, el siempre verde de nuestra grama es importante, ¿no? Porque es digamos, es el toque final de todo nuestro diseño, pero hay que saberlo escoger. Luego, el diseño nos planteará qué tipo de textura, qué tipo de colores, qué especies podremos colocar, digamos, en un primer nivel o en, digamos, un primer plano, qué especies podríamos colocar en un segundo plano, pero sin dejar de ser vistosas o sin dejar de ser acaparadoras de atención con relación al primer plano, ¿no? Sino que entre todas hagan un juego de tal manera que se pueda jugar con la gama de colores y también se pueda jugar con la gama de texturas. Entonces, las hojas más pequeñas, quizás de algunas plantas, pudieran estar en el primer plano, pero también las hojas grandes y vistosas también es probable que estén. Entonces, todo eso dependerá de lo que la imaginación, de lo que ustedes puedan percibir y imaginarse en ese nuevo jardín o en ese diseño que obviamente estará lleno de mucho colorido, dependiendo también de la temática que le quieran imprimir al, al jardín, ¿verdad? Y el uso que va a tener el mismo, porque acuérdense que hay jardines que son activos, pero hay otros que son pasivos. Entonces, si son pasivos y queremos lograr bajar estrés y lograr una mejor calidad de vida para las personas, es muy probable que ese jardín pues lleve especies quizás de mucho colorido y también puede que tenga especies con distintos tipos de hojas, con distintos tipos de altura. Bueno, la imaginación es amplia. Entonces, uno pues, eh, podrá imaginarse muchos espacios hermosos llenos de plantas y de un paisaje hermoso. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, tenemos unas especies, el uso de piedras, el uso de pequeñas fuentes de agua, el uso de varios helechos que hay aquí, hay helechos tupidos, hay helechos de diferentes colores. Tenemos también, yo le voy a pedir perdón porque no sé si se está grabando esto con un mensaje que me sale a cada rato de la configuración automática de la pantalla de mi computadora. Entonces eso a veces no deja ver bien el, la imagen que escogí para ustedes. Ok, aquí tenemos, como les dije, diferentes helechos de distintos colores, de distintas texturas. Tenemos musgo, tenemos también una grama, el uso de piedras grandes, de piedras pequeñas, el uso de una pequeña fuentecita.
sobre un fondo blanco, ¿no? Un pequeño rincón, donde pues allí no hay tanto colorido, ¿verdad? Pero las especies por sí solas recrean un espacio lleno de mucha tranquilidad. Aquí ya comenzamos a colocar eh, otras formas, como los jarrones, como esos caminos de piedra, el mezclar adoquines con grama, ¿no? Hay unos adoquines en los cuales adentro son adoquines abiertos de huecos que los podemos sembrar en el terreno y en los huecos podemos sembrar un poquito de grama. Tenemos aquí dos tipos de palmeras distintas. Tenemos el croto, que son estas piecitas que están acá en digamos, en este rincón donde se ve el cursor. Tenemos otro tipo de croto con hojas más gruesas de este lado y palmeras de diferentes especies, ¿no? Entonces aquí inclusive tenemos por acá otras, estas las llamamos mala madre, y es muy probable que estas que están pegaditas a la pared sean plantas de estas que nacen y que el paisajista las colocó de tal forma de que ellas se adhieran a la pared y se crea allí también una alfombra verde en pared que va a dar mucha vistosidad a esta combinación que tenemos aquí, ¿no? Ese también es otro rinconcito, entrada quizás de una casa o de un edificio. Y aquí, bueno, esta es una exposición bastante corta. Aquí vemos otras combinaciones donde hay varios caminos, donde tenemos el uso de algunos troncos que quizás en un momento determinado fueron unos árboles que quizás eh, alguno de ellos pudo haberse visto afectado por alguna enfermedad y quizás lo dejaron allí, o simplemente son troncos que trajeron de un mismo árbol y los colocaron allí de tal manera de que sirvan como asientos para ese espacio tan bonito, donde allí también tenemos otro croto verde al fondo, con una grama bien tupida, el uso de piedras. Eh, Quizás esta especie que tenemos aquí es una especie eh, de tipo, yo pudiera decir que es algún pino, estos gruesos que nacen pues, en algunas zonas que no son del trópico, pero lo combinan muy bien con otros tipos de especies. Y pues, como ven, hay cestitas de piedra donde tenemos muchas flores, eh, tenemos caminerías de piedra, tenemos también el uso de macetas, ¿verdad? Hay algunas que están pintadas, otras están aquí escondiditas entre estas especies que son pues, naturales, de color de arcilla, como esta que tenemos aquí también en el fondo, entre otros. Entonces, pues la imaginación es grande, nos permite pues escoger entre una gran gama de árboles, y entre una gran gama de especies ornamentales. Yo les aconsejo que revisen especies ornamentales de Venezuela. Por ahí hay un trabajo del hermano Jesús Hoyo, perdón, que es un botánico que trabajó, y digo trabajó porque
Eh, Él murió hace unos años atrás, pero estuvo trabajando como botánico aquí en Venezuela y conoce muchas especies y las ha publicado en libros que afortunadamente la Fundación La Salle, ya que él pertenece a esa congregación de La Salle, perdón de nuevo, él pudo recopilar mucha información sobre las piezas y especies ornamentales de nuestro país y tiene varios libros que están en la web. Se pueden acceder a ellos, algunos están de forma gratuita, otros simplemente son de consulta directa, pero él realmente recopila toda la información ornamental, principalmente de nuestro país. Y pues da recomendaciones específicas para el cuidado, la siembra y el trasplante de las plantas, la reproducción de las mismas y su uso pues, de carácter ornamental. Bueno, yo con esta mini exposición que les hice hoy, espero que les dé ideas de cómo elaborar su propuesta, que va a llegar hasta el concepto generador por lo pronto, y luego pues desarrollaremos aún más. Yo espero en la semana volverme a conectar para seguir dándole más tips en relación a los diferentes diseños que podemos obtener este, para desarrollar el paisajismo de una manera consona. ¿Okay? Bueno, Buenas noches, profe. ajá, estamos por ahí. Hola, Sí, profe, me Guadalupe. conecté. Al empezar la Ajá. presentación, Ah, qué bueno. ¿Desde dónde lo viste? ¿O desde dónde comenzaste a ver? desde la parte que usted estaba hablando sobre, donde dice diseñando jardines, estudiando nuestras especies. Ah, ok. Entonces entraste prácticamente comenzando, Sí, creo, ¿no? profe. Ah, ok, Ujú. excelente. Entonces lo viste todo. Cuéntame, Sí. ¿tienes alguna duda del trabajo que estás haciendo? Cuéntame. Pues sí, me gustaría aplicar mucho lo que acabo de explicar ahorita, el uso de los helechos. Me Ujú, gustó mucho esa parte. Entonces ujú. quisiera aplicarla en el proyecto. Yo le iba a preguntar, para mañana es la entrega como tal del concepto generador o usted solo va a recibir como un avance del proyecto. Eso, bueno, hay unos tips que les estoy pidiendo previamente, sobre todo el análisis del sitio, ¿sabes? Ujú. Primero, pues la ubicación del lugar, porque cada uno tiene una ubicación distinta, ¿no? Ajá, Las variables ambientales, que es importante porque si tenemos que generar sombras, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquel diseño que les presenté de San Salvador? Bueno, ahí ajá, tenemos que ver si necesitamos sombra, si no la requerimos, pues obviamente no vamos a crear un espacio donde tengamos mucha humedad, sino más bien algo balanceado, ¿no? Porque ya la sombra la tendríamos de las edificaciones o a lo mejor de algunos árboles que tengamos en los alrededores, no sabemos, porque no sé cuál es el sitio que tú vas a escoger, ¿no? También si esos árboles o las especies que están allí o si no hay nada, vamos a suponer que sí hay algunas especies y te conviene dejarlas, ¿verdad? No sé qué tamaño tienen, o sea, hay que hacer un pequeño análisis del lugar para saber
qué hay y si de verdad lo podemos utilizar. ¿Ok? Y si no hay nada, pues nosotros tenemos que comenzar a definir qué cosas queremos hacer y sobre todo, primeramente, como les al inicio de esta presentación, ¿verdad? ¿Qué temática voy a tener yo ahí? O sea, se va a hacer un jardín solamente de entrada, contemplativo, o voy a permitir que la gente se siente, o voy a permitir que sea, no sé, quizás un sitio de paso, ¿verdad? Pero que a la vez que la gente pase, pero que a la vez pueda observar, porque hay lugares que son así, ¿no? Y que inclusive uno, después que hace la diligencia en el otro lugar, se regresa al jardín y lo vuelve a observar, ¿no? Entonces, Claro, todo depende del sitio en el que vas a trabajar. Ahora, si es, por ejemplo, un jardín de un urbanismo nuevo que te planteaste y quieres organizar todo el área, pues entonces uno comienza a jugar con las caminerías. Claro, yo le puse aquí muchas caminerías de piedra, pero hay varias caminerías, la vimos en la presentación pasada. Bueno, las que le colgué, que no sé si la han visto, porque esa fue la vez que les dije para que pudieran conectarse y tampoco pudieron. Entonces ahí hay juegos de sombra que se hacen de manera artificial, se hacen de manera natural con los árboles. Este, se utiliza la iluminación. Aquí, por ejemplo, no, en este ejemplo que está aquí, que estamos viendo ahorita, no vemos ningún tipo de iluminación, porque quizás tengan faros altos y pues en la noche esos faros van a cubrir pues, la vista, la visual de estos jardines, pero hay otros donde sí, inclusive hay unas simulaciones de piedra e inclusive hasta de plantitas que uno cree que son naturales y resulta que son artificiales, pero tienen una captación de luz del sol y durante el día captan la luz del sol, o sea, tienen como una pequeña fibra óptica, captan la luz del sol y en la noche se encienden con varios coloridos para dar una ambientación distinta al jardín, ¿no? Eso está en el mercado y hay muchas cosas hermosas, ¿no? Que todavía no las ponemos en marcha y las usamos acá en Venezuela porque no le damos importancia al jardín, de verdad. O sea, son muy pocas las personas que se esmeran por tener un jardín bonito y hay algunas que lo hacen porque bueno, porque vieron a sus padres hacerlo y lo continúan haciendo, pero no le meten como el diseño, no están pendientes de cambiar las especies, sino bueno, se murió y ya, sustituimos por otra y sin importarnos si la especie de verdad puede sobrevivir en ese espacio, no porque tú no tienes el conocimiento, ¿no? Ni tampoco buscan un paisajista porque no tienen esa costumbre, no hay, digamos, esa tradición del paisajista. Entonces, sin embargo, pues cuando nosotros queremos vender una nueva edificación y a lo mejor este multifamiliar y tenemos edificios, ¿verdad? O sea, digamos, los apartamentos, ¿verdad? Nosotros rellenamos todas las áreas comunes de mucho verde, a veces ponemos palmeras, pero no ponemos el árbol, que es el que realmente da la sombra. Hacemos jardines que no se siembran, sino que son materos. Entonces creamos ahí una especie de, bueno, digamos, un ambiente allí para que más o menos se vea bonito. Y realmente no creamos conciencia en los nuevos compradores, ¿verdad? Sobre esos jardines nuevos y sobre el mantenimiento. Entonces,
porque no hay la costumbre, porque no hay la costumbre de mantenimiento de las áreas verdes, a menos de que sea cortar la grama, desmalezar, desmalezar, desmalezar. Entonces, no sabemos podar, la gente no se preocupa por aprender ese oficio que es tan bonito, el de podar nuestras plantas, el de trasplantar también, y el de reproducirla, que no necesariamente tenemos que tener un paisajista, que es el que nos diseña, sino que también tenemos que tener al que nos mantiene ese paisaje de esa manera intacta o que pueda ir cambiando en el transcurso del tiempo por otras especies, ¿verdad? Que pues se vayan dando en el lugar. Entonces todo dependerá de ese nuevo diseño que nosotros planteemos y sobre todo qué temática le vamos a dar, si nos va a permitir pasar de un sitio a otro, como ya te expliqué, si nos va a permitir sentarnos, si nos va a permitir el desarrollo de juegos o quizás un sitio tranquilo hasta para comer, hacer un picnic, no sabemos. ¿Okay? Entonces todo eso pues es lo que yo quiero, o sea, primero el análisis de sitio, el análisis ambiental para conocer cuáles son esas variables ambientales y luego las variables urbanas, porque a lo mejor tenemos edificaciones, o a lo mejor es un terreno pelado, o sea, no hay nada, no sé si tomar una avenida, no sé si tomar un espacio, o sea, hay que eh, definir qué es lo que van a hacer. ¿Okay? Ok, profe. Esa entrega es el día 27, o Ujú. sea Sí, el que 27. el 27, o sea que todavía tienen todos estos días para pensar qué lugar escoger, qué temática, todo. ¿Sí? Sí, ya más o Y menos tengo una idea de la temática y el concepto generador. perfecto. Y luego, pues, después que yo corrija esa parte, ya, pero ustedes pueden continuar, ¿verdad? Porque yo no les voy a decir, quizás lo que les voy a dar es unas recomendaciones para el desarrollo. Entonces, esas las podrán ver después que yo les corrija el trabajo, pero ustedes pueden seguir desarrollando su idea, pueden hacerla a mano si quieren, ¿verdad? Y luego entonces pueden buscar dentro de la misma web, porque tienen esa ventaja que no la tienen no la van a tener los muchachos de aquí, los presenciales, porque ellos van a tener que hacer el diseño a mano, pero ustedes lo pueden diseñar a mano, pero también pueden, digamos, diseñarlo a mano, pero también pueden conseguir algunas especies en la web y, digamos, representar, ¿verdad? Es como que si fueran a recortar la imagen, representar cómo quedaría ese diseño, o si lo pintan a mano, ¿verdad? Y explicármelo también en un videíto, explicármelo para, bueno, todas esas herramientas enriquecen ese diseño hermoso que les va a quedar Podría, ahí. ajá, profe, podría usar SketchUp, algún programa así, AutoCAD. Claro, pueden utilizar el SketchUp para rellenar, pero claro, pero primeramente el dibujo o sea, digamos, la imagen del sitio y luego inmediatamente, claro, yo sé que eso les va a llevar su tiempo, pero inmediatamente cómo es que ustedes quieren que sea, ¿no? Eso lo harán a mano, lo escanearán y lo pasarán para que yo lo vea. Y luego con el sketch o con cualquier otra, porque hay muchas herramientas, ¿no? Que ustedes manejan pues para hacer muchas cosas, inclusive hasta de reporte yo he visto que montan una imagen sobre la otra y va construyendo ese paisajismo tan bonito, ¿no? Y les queda como idea. Entonces, pues, cualquier herramienta es buena para hacerlo. Si no tienen la herramienta y lo quieren hacer a mano,
no hay problema. Se pueden fijar, así como aparece, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Las palmeras, cómo son, cómo se disponen, cómo llevan el colorido, ¿sí? O en el caso de los helechos, ¿verdad? Este es otro tipo de palmera también que tenemos aquí. En el caso de los distintos helechos que tenemos acá, que tienen diferentes colores, también se puede dibujar, ¿no? Y pues presentar su diseño a mano, eso no hay problema. Lo importante es que sean consecuentes con la idea, con la temática y con digamos, las especies y todo el material que van a utilizar. Como ves aquí, como son jardines, yo no puse árboles ornamentales, ¿no? Quizás en el sitio donde estén desarrollando ahí un árbol y no lo van a talar, ni lo van a cambiar, sino que también lo van a embellecer y lo van a acompañar de especies, de fuentes, de otras cosas, ¿no? Entonces, oye, es muy bonito ver el antes y el después. Y eso es lo que yo quiero ver de ustedes. Ok, profe. Sí. ¿Qué otra preguntita tienes por allí? No, profe, por ahora eso. Ah, pues está bien. De todas maneras, como te dije, yo voy a tratar de en la semana ver si el miércoles o el viernes yo les avisaría. Pase que esos días yo sé que a lo mejor ustedes trabajan o salen, pues, para ver si nos podemos reunir, sobre todo voy a tratar de ver si lo hacemos el miércoles, antes de que hagan la entrega, para ver si les paso algunas imágenes para combinar tipos de especies. Lo que pasa es que, bueno, la naturaleza es sabia y cuando la especie logra adaptarse al terreno, realmente todas son compatibles, a menos de que sea algo muy agresivo, como por ejemplo un pino, que hay pinos que no permiten que otras especies estén a su alrededor, pero no es por el propio pino, sino porque el pino tiene un aceite y ese aceite hace que el suelo eh, es como que si el suelo se quemara, ¿verdad? Por el efecto del sol y eso, y la misma concentración de clorofila y todo lo que significa el árbol, pues eso no permite caer, o sea, al caer al suelo no permite que otras especies puedan crecer alrededor de él, inclusive sus propios hijos. Entonces, eso pues hay que tener mucho cuidado, pero en sí, cualquier otra especie permite que a su alrededor nazcan otras sin ningún tipo de problema. También las raíces hacen que algunas plantas, por supuesto, no se desarrollen, porque si las raíces son muy agresivas y no son raíces profundas, sino que son raíces superficiales, obviamente ya el árbol pues se quedará ahí solo allí porque no va a permitir que a sus alrededores haya otras especies que no sean grama o pequeñas que realmente no logran desarrollarse completamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no, ya eso sería cuando pusiéramos en marcha uno de nuestros jardines, pero hasta ahí no vamos a llegar. Entonces, bueno, estas son las experiencias que uno tiene y que sabe que pues hay que cuidar cuando hacemos uso de especies, por eso que hay que conocerlas bien y sobre todo conocer si la especie que escogemos en algún sitio cercano al lugar donde nosotros la vamos a colocar
se pueda dar. Claro, eso también hay que tomarlo mucho en cuenta, el tipo de especie de donde uno está diseñando. Exacto. Bueno, Guadalupe, me agradó que te pudieras conectar y bueno, estamos entonces en contacto, corazón. ¿Viste? Ok, profe. Bueno, Feliz gracias. noche. Igual.